En aquel tiempo, con la fuerza del Espíritu Santo, Jesús volvió a Galilea, iba enseñando en las sinagogas, todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salía de sus labios. Palabra del Señor. El domingo celebrábamos la solemnidad de la Epifanía del Señor. ¿Qué es una epifanía? Lo explicábamos, pero es bueno recordarlo, y es aquella forma en la cual Dios busca revelarse a las naciones, a su pueblo, y darse a conocer Él quién es verdaderamente. O sea, Dios no vino a jugar a las escondidas con la humanidad, a esconderse y a decir, a ver si adivinan quién soy yo, a ver si descubren quién soy yo. No. Porque eso a veces algunas personas pueden pensar, ¿verdad? El pueblo de Israel lo rechazó porque no sabían que era el Hijo de Dios. No. Es que el pecado, Jesús dijo, no pueden servir a dos señores, ¿verdad? O sirven a uno o sirven a otro. El pecado, hermanos, hace que el hombre tenga una ceguera, que aunque el amor más grande esté delante de él, no logre verlo, no logre escuchar las palabras más llenas de amor. Y como una madre, a mí me gusta poner este ejemplo porque es fácil de entender, pero eso es lo que en realidad pasa en nuestro entorno. Cuando ustedes, papás o mamás, ven que su hijo se está hundiendo en los vicios, se está yendo por mal camino o se junta con una persona que ustedes consideran que no es de buena pieza y que al final le puede terminar destruyendo la vida, por más que usted le ponga ejemplos, por más que usted le diga, mira hijo o mira hija, esas personas no son buenas para que tú andes con ellos. Mira, no, es que usted no los conoce. Es que usted no los conoce. Es que usted no los quiere. Pero mira, algunos de ellos consumen alcohol o se drogan. Sí, pero yo no lo hago. Y el hecho que mi amigo, ¿verdad?, consuma drogas o alcohol, ¿verdad?, el hecho que él haga eso, a mí no me da derecho a juzgarlo, ni a discriminarlo, ni a rechazarlo por eso. Usted es que no lo quiere, ¿verdad?, pero yo no lo hago. Por más que usted, como mamá, como papá, intente hacerle ver a su hijo de que ese no es el camino correcto, que esas no son las personas indicadas para andar con ellos, el pecado nos impide, porque decíamos un día de estos, el pecado es agradable a los sentidos, seduce nuestros sentidos. Si el pecado fuera como ponerse una inyección de hígado crudo, ¿verdad?, que le deja la pata tiesa su semana y sentándose de lado y arrastrando el pie, ¿verdad?, nadie pecaría.
Pero el pecado es agradable, escuchar el chisme, es agradable ver cosas que no son correctas, es agradable. Y esa es la trampa del pecado. Entonces, cuando yo estoy bien en el pecado que estoy, cuando el pecado o el vicio en el que yo estoy me está dando una ganancia o me está haciendo sentir bien, difícilmente lo voy a dejar. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo vino, ¿se acuerdan que todo el pueblo de Israel estaba anhelando que un día viniera el Mesías, ¿verdad? Y el Mesías era aquel libertador que el pueblo iba a enviar a su pueblo para liberarlo del yugo de la esclavitud y le iba a dar la gloria que tenía aquel pueblo en tiempo de David y en tiempo del rey Salomón. Pero cuando el domingo escuchábamos que los magos de Oriente llegaron a Jerusalén y dijeron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Herodes y con toda Jerusalén se sobresaltó. Sobresalto, hermanos, es como cuando ustedes tienen una vejiga inflada a un lado y de repente estalla y es un salto que pegan, ¿verdad? O como cuando viene un cohete y un cohete revienta encima del techo de la lámina, ¿verdad? O un susto y medio. Entonces, eso es sobresalto, asustarse. Se asustaron. En vez de decir, hagamos fiesta, qué alegría, porque ha nacido el Mesías, no lo querían. ¿Por qué? Porque ya habían hecho, ¿qué? Ya habían hecho su vida sin Dios. Y la habían hecho a su manera, a su modo. Entonces, cuando el anuncio viene que el Mesías ha nacido, no lo queremos. Jesús, hermanos, durante todos estos días hemos estado escuchando y lo vamos a seguir escuchando los días que faltan para terminar esta semana, que el domingo es la solemnidad del bautismo del Señor, y con ese terminamos el tiempo de Navidad e iniciamos el tiempo ordinario. Y durante estos días vamos a escuchar aquellos pasajes del Evangelio. De hecho, el domingo va a ser uno de los pasajes por excelencia, ¿verdad?, de Epifanía, donde podemos ver con claridad la Epifanía de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? La voz del Padre, el Espíritu Santo que baja en forma de paloma y el Hijo que está en el agua con Juan, ¿verdad? La Epifanía de la Santísima Trinidad. Entonces, durante estos días vamos a ir escuchando aquellos pasajes, como por ejemplo el que hemos escuchado durante estos días, la multiplicación de los panes, que era una profecía, ¿verdad? Jesús que camina sobre las aguas, y hoy que lo vemos en su sinagoga, en su pueblo, hermanos, en su pueblo, en su ciudad, donde él se había criado, donde lo habían visto desde pequeñito, ayudando a su madre, acarreando agua, ayudando a su padre en la carpintería, aprendiendo el arte de la carpintería, aquel hombre silencioso, aquel hombre callado, aquel hombre sirviendo a Dios. De repente va a subir al podium, un ambón, especie ambón, donde se subían a proclamar la palabra de Dios, y él va a leer el pasaje del profeta Isaías, el cual hacía referencia, iba a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. Miren qué cosa. El Señor va a tomar un pasaje del libro del profeta Isaías, que hacía ¿cuántos días se había escrito? Hacía cientos de años. No la semana pasada. No, eran pergaminos, eran libros antiquísimos que habían sido escritos, y el Señor va a tomar aquel pasaje que exactamente hablaba de él, como para decirles: esto que ustedes han leído durante tantos años y que han esperado con tanta alegría, hoy se cumple. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar
el año de gracia del Señor. El año de gracia. El año del jubileo, como el que estamos nosotros en la actualidad, ¿verdad? Año jubilar. Y el año de la esperanza. Ese es el año que así lo ha querido llamar el Papa Francisco. Año de la esperanza. Donde en el mundo solo hay clamores ¿de qué? De guerra, de muerte, de desastres naturales. Qué terrible, ¿verdad? Y podría ser que el hombre llegue a perder la esperanza y de decir, es que Dios nos ha abandonado, es que Dios nos ha dejado solos. No. Por eso el año de la esperanza, cuando iniciábamos el tiempo del Adviento, hablábamos primero de la conversión, ¿verdad? Y decíamos que no va a haber una conversión en una persona si no hay esperanza de un perdón. Y lo que mueve al hombre a la conversión es la esperanza con encontrarse con ese Dios ternura, con ese Dios misericordia, como nos lo ha dicho hoy la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Lo que distingue a un cristiano es el amor. Pero no solo el amor que yo le doy a mi hermano, sino el saberme amado por Dios. Nosotros somos amados por Dios. Y hermanos, por eso a mí me gusta poner siempre el ejemplo de la parábola del hijo pródigo. El hijo que se fue de la casa, ¿se fue porque el padre no lo amaba? No, se fue porque el hijo no amaba al padre. Y hay que saber distinguir eso. Una cosa es el amor que Dios nos tiene a nosotros y otra cosa es el amor que nosotros le tenemos a Dios. Son cosas distintas, ¿verdad? Porque al hijo, el que se fue de la casa, el hijo rebelde, que se fue a vagabundear, ¿verdad? Se fue a despilfarrar sus bienes en fiestas con amigos. Se fue de la protección del Padre, se alejó del amor del Padre, se alejó de la gracia del Padre y le fue mal por eso. No porque el Padre lo haya dejado de amar, no, hermanos. Porque a veces podríamos decir, oh chica, qué ingrato ese papá, ¿verdad? En su casa teniendo comida de sobra, miren, con criados para que lo atiendan, durmiendo bajo techo, ¿verdad? Con una cama acolchonada, ¿verdad? Qué galán. Y el hijo allá deshilachado, ¿verdad? Queriendo comer de lo que los cerdos comen, durmiendo en el suelo. ¡Qué talle de padre! No es culpa del padre. Era culpa del hijo. Entonces lo que está sucediendo ahorita en el mundo, hay personas que dicen, no, es que es castigo de Dios, es que Dios ha abandonado este mundo, es que Dios ya no oye a nadie. No, es el mundo quien se ha querido apartar de Dios, es el hombre quien no quiere escuchar a Dios. Somos nosotros los que queremos vivir nuestra vida a nuestro antojo, a nuestro libertinaje, a nuestros caprichos, y no nos importa lo que Dios dice. Ese es el problema que estamos viviendo hoy. No es culpa de Dios, es culpa nuestra. Imagínense hoy, ¿qué nos dice el Señor en la primera lectura? Que no seamos mentirosos al decir que amamos a Dios y no amamos al prójimo. Y podemos ver eso, hermanos,
¿Cuántas personas pasamos dándonos golpes de pecho, ¿verdad? Y golpeándonos el pecho y pasamos de rodillas y ya nos hasta echamos callos, ¿verdad? En las rodillas. ¡Ay, que Diosito aquí! Y que me postro delante del Señor y de la Eucaristía. Y yo lloro y que esto y lo otro aquí y allá. Pero en medio se me atraviesa un hermano, patada, pescosada y mordida. Y si puedo le arranco en su pedazo. ¿Sabe cómo llamo eso yo? Esa actitud. Hipócrita. Un cristiano falso. Y no hay cosa que dé más tristeza que eso. Que de repente estamos delante del Señor dándonos golpes de pecho. Ay, que mi Jesucito lindo, que mi mamita María, que aquí, que allá, y que aquí y lo otro, y que mi padrecito. Y al primero que se le atraviesa, le avienta su tarascada y si no se aparta le pega su mordida. Y eso es tristeza, una tristeza. ¿Y saben por qué? Porque decimos que estamos dentro de la iglesia, que somos cristianos y al primer momento desdecimos lo que decimos y lo peor, que no nos importa que nos vea. Por eso, hermanos, a mí, perdón que se lo diga, a mí no me conmueven lagrimitas. Ay, que mi Diosito aquí, y que yo caigo, y que lloro, y que aquí. No. Eso lo puede hacer cualquiera. Lo que a mí me conmueve es el testimonio que yo doy en mi vida diaria. Cómo trato a mi hermano, cómo convivo con mi hermano, cómo trato a una persona que se ha equivocado. Eso es lo que me conmueve a mí y me hace decir, ese es un verdadero cristiano. Pero muchos dones podré tener. Aunque yo dominara las lenguas arcanas y mi fe las montañas pudiera mover, ¿verdad? Acuérdense. No tendría valor ni me sirve de nada si me falta el amor. Acuérdense de eso, ¿verdad? No me sirve de nada. Muchos dones puedo tener. Puedo tener el don de profecía, el don de interpretar sueños, el don de predicar la palabra de Dios y hacer hasta llorar a una multitud de personas porque estoy predicando. Pero si no tengo amor, nada soy. Y el amor no es solamente por andar haciendo corazoncitos. No, el amor es cómo yo trato a mi hermano, a mi hermana. Miren, si a veces, hermanos, demostramos en una cosita tan pequeñita. A veces de repente va una señora que viene a comulgar y hay señoras que les cuesta caminar y de repente la señora medio se mareó, ¿verdad? Y pasó rozando a la otra persona y la tocó y la otra gran... ¿Sí? Y gran cara que le hace a la pobre señora, en vez de decirle abrazarla y detenerla, ¿verdad? Porque se me iba a caer mi hermanita, porque vamos al encuentro del Señor. No. Hasta en eso, en cosas pequeñitas, hermanos, demostramos que nos falta mucho. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué será que me va mal? ¿Por qué será que en mi vida estoy mal? ¿Por qué será que este mundo está mal? ¿Saben por qué? Porque nos falta Dios. Nos falta escuchar la palabra de Dios. Nos falta encarnar la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Por eso decía San Francisco de Asís, yo quiero ser evangelio viviente, decía. Yo quiero ser evangelio viviente, llevar con mi vida el evangelio a los demás y que cuando alguien me vea, lo primero que piense sea en Dios. Eso es un verdadero cristiano y es los cristianos que necesitamos hoy en nuestro mundo. Veamos, hermanos,
cómo el mundo, cómo la humanidad está caminando hacia su propia destrucción. Y no porque Dios lo quiera, es porque nosotros hemos perdido nuestra visión, hemos perdido el rumbo. Y ese camino, nos hemos apartado del camino del Señor y estamos siguiendo nuestro propio camino. Jesús nos está ofreciendo el cielo y nosotros estamos creando nuestro propio suelo. Cielo no. Jesús nos ofrece el cielo y nosotros estamos preparando nuestro propio suelo, ¿verdad? Ay, la tierra. Estamos despreciando la gracia de Dios por un puño de tierra, un puño de monedas, un poco de papeles. Y ese es el problema de la humanidad. Despreciamos al Mesías, así como el pueblo de Israel despreció al Mesías que vino a salvarlos. También hoy la humanidad sigue cerrándole sus puertas a ese Dios que viene a salvarnos. Abramos nuestro corazón, abramos nuestro hogar, abrámosle la puerta en nuestra familia. Dejemos que Dios reine en el corazón de los niños, de los jóvenes. Yo les he insistido siempre, hermanos, traigan los niños a la iglesia. A mí no me molesta que los niños anden caminando aquí, solo anden detrás de ellos para que no vayan a desquebrajar, ¿verdad? Los niños anden detrás de ellos. A mí no me molesta ver que una mamá o un papá tiene que andar detrás de su niñito. Usted no sea meque, usted míreme a mí, deje de estar viendo a la mamá y al papá que anda detrás del niño, déjelo, porque ellos andan haciendo su trabajo. Usted ha venido a verme a mí, a escucharme a mí, escuchar la palabra de Dios que yo voy a predicar. A ellos tienen que encargarse de sus niños y doble trabajo, encargarse del niño y oír la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, porque si estos niños hoy no los traemos a la misa y mañana menos, menos. Entonces esa es la iglesia, tiene que estar abierta a todos hermanos, pero quien debe abrir las puertas de la iglesia, no me refiero a esas puertas, somos nosotros. Esa apertura a todo aquel que quiere encontrarse con Cristo y traer más personas al encuentro con el Señor. Y así el mundo va a cambiar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.